Bueno, Buenas. ¿Está prendido? días a todos. Bueno, después de la charla anterior, los dejaron allá arriba con el entusiasmo y la emoción. Nosotros venimos a darles algo mucho más tranquilo. No van a tener la misma euforia, pero bueno, espero que sea el agrado de todos. Bien, notable. Bueno, bienvenidos por mi parte también a los que todavía no conocían sobre un poco lo que vamos a estar hablando ahora y también para los que el año pasado tuvieron la oportunidad de verlo, que Nati ya dio una charla de este estilo junto a Gastón, que recién estaba con Testing Channel. Y bueno, vamos a arrancar ahora. En principio, vamos a hablar un poco, no tanto sobre la aplicación que nosotros estamos generando con Qualify, pero sí vamos a centrarnos más en la parte de calibración. En este caso titulamos No confíes en la IA hasta testearla. Vamos a hablar un poco de calibración, de confianza en los agentes, en los asistentes, en estos chatbots que están apareciendo día a día en las aplicaciones online y que son cada vez más usuales. Bien, en principio, para poner un poco en contexto con la aplicación que estamos generando nosotros, tenemos una app que justamente se encarga de esto, de testear estos chatbots de inteligencia artificial. Se llama Artificial QA. Y la misma, bueno, se encarga de evaluar sistemas no determinísticos. En principio, todos los sistemas eran determinísticos. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros queremos obtener un resultado, sabemos que ese resultado o está bien, o está mal, o pasa, o falla, como se muestra en el ejemplo. Si nosotros esperábamos un 42 y recibimos un 42, pasó. Ahora ya no es así. Si yo a un chatbot le pregunto cuál es el horario de atención que tienen de lunes a viernes, y viene y me dice, bueno, de 9 a 18, pero mañana le pregunto lo mismo, y viene y me dice, bueno, de lunes a viernes estamos de 9 a 18 horas, y bueno, ambas respuestas están bien. Tal vez en cierto contexto pueden tener un mejor o un peor puntaje, que es un poco lo que trata de hacer esta aplicación, de puntuar y de evaluar estas respuestas. Entonces pasamos ahí. Un poco acompañado de lo que veníamos diciendo, pasamos del concepto de testear al concepto de evaluar. El testeo es binario, o 0 o 1, o pasaste o fallaste. No hay mucha diferencia ahí. Esperabas algo, si lo recibiste, está perfecto, funcionó y estamos todos contentos. Ahora, en la parte de evaluación no es tan así, porque, como comentaba recién, si yo tengo un agente y espero una respuesta, y esa respuesta viene de diferentes formas, dependiendo de la forma en la que yo lo pregunté, o de la forma en la que a él se le ocurrió respondérmelo, bueno, ahí hay que ver qué tan bien está eso. Y ahí, bueno, aparecen ciertos conceptos como el espectro, muchos espectros, qué tan bueno fue, bajo qué concepto fue bueno, bajo qué concepto fue malo, qué criterio usamos para decir que es bueno o es malo. Y bueno, ahí nosotros estamos trabajando día a día constantemente con varios evaluadores que se encargan de utilizar distintos conceptos y criterios para evaluar. Formalidad, sesgo, etc. Nosotros lo dividimos en 4 criterios específicos que vendrían a ser por contenido, por forma, por seguridad y por coherencia. Ahí adentro tenemos un conjunto de 17 evaluadores donde cada respuesta que obtenemos de un chatbot la podemos evaluar bajo todos estos criterios y podemos dar un cierto puntaje tanto por cada uno como en general. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Bueno, todo divino. Los chatbots responden, nosotros los evaluamos, le decimos al cliente, mira, esto te está respondiendo así, 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 a este le doy este puntaje, a este le doy este puntaje. Bueno, y un día vino un cliente y nos empezó a preguntar, bueno, ¿y ese puntaje que me estás dando? ¿Cómo yo estoy seguro de que está bien? ¿Cómo estoy seguro de que si vos me pusiste 0,5, 0,6, 0,7 o en porcentaje, 60, 70, 80%, eso es correcto? Y bueno, ahí entra el problema, que es que nosotros estamos utilizando inteligencia artificial para probar inteligencia artificial. Y bueno, no queremos recaer en un error. Entonces, acá marcamos 5 puntos, que son como el recorrido de lo que vinimos a contar. ¿Qué es la calibración? Que ahora lo vamos a introducir un poco. Los desafíos que encontramos acá. Que ustedes mismos, en carne propia, puedan probar y entender con nosotros de qué se trata esto.
ver el proceso completo de calibración y al final vamos a ver lo que estuvimos aprendiendo con un breve repaso. Entonces, por concepto de calibración y agarrado a todo esto que veníamos hablando de los evaluadores, los asistentes, cómo sé que un evaluador me está tirando un lindo o un feo score o resultado, pusimos una analogía con Nati, donde por un lado, para el día a día y porque es algo más fácil de entender, trajimos el termómetro. Si yo tengo el agua hirviendo a 100 grados, pero mi termómetro me marca 95, existe un desvío de 5 y yo a ese termómetro lo tengo que ajustar para que no tenga ese desvío. Entonces, antes de confiar en lo que dice, lo tengo que corregir para que yo mañana lo vaya a usar y cuando me marque 100 grados sean efectivamente 100 grados. Con el caso de los evaluadores pasa lo mismo. Si yo vengo y agarro una respuesta de un chatbot y la evalúo como evaluador, imagínense un evaluador que se basa en la formalidad. Evalúo y digo, esto tiene un score de 0,6 porque está formal, pero le falta tal y tal cosa. Bueno, y si no están así, y si nosotros entramos y empezamos a mirar lo que responde la gente y le falta algo, o hay que ajustarlo, o hay que ajustar ese score, bueno, ahí entra el concepto de calibración y esa analogía con el termómetro. Entonces, existen 3 tipos de casos, o por lo menos nosotros estamos visualizando 3 tipos de casos cuando obtenemos resultados. Por un lado, casos positivos, son esos casos que no fallan, esos casos donde el evaluador me está contestando algo que está totalmente bien. Casos negativos, que son esos casos donde la respuesta del evaluador, cuando yo la veo, me doy cuenta de que sí, ese score es bajo y no tiene ningún problema y no hay que calibrar nada. Y después los casos que son los problemáticos, que son los borderline o los casos borde, donde hay una respuesta del chatbot que yo evalué y mi evaluador no tiene facilidad para tirar un score. Por ejemplo, me tiran una respuesta y el evaluador viene y entre 0 y 1 me tira un 0,5, un 0,6. Bueno, ¿qué también está eso? Ahí entra la parte dura de la calibración. Y yo creo que el concepto clave acá, o la meta que tenemos que tener es tratar de reducir esa borderline y que los casos sean o positivos o negativos. Bueno, acá vengo yo con... me olvidé el micrófono. Vengo a contarles cómo hicimos ese ciclo para calibrar. Pero repasando un poquito, a ver si quedó claro por las dudas, nosotros vamos a tener un chatbot o un agente que está respondiendo con inteligencia artificial. Y para saber si ese chatbot está respondiendo bien o mal, usamos Artificial QA, que lo que hace es usar evaluadores, o sea, son un montón de jugadores que se dedican cada uno a algo específico, a evaluar si ese chatbot está respondiendo bien o mal. Esos son los evaluadores y lo que usa nuestra herramienta para decir, mira, sí, de diferentes ópticas. Tenemos uno que evalúa formalidad, entonces me dice, bueno, sí, es formal o no es formal esa respuesta del chatbot. Después tenemos otro que analiza sesgos y así tenemos 17 evaluadores hoy diseñados y posiblemente sean más. Ahora, esos evaluadores, como decía Guzmán, ¿quién dice cómo sabemos que están contestando bien? Son parte de nuestra herramienta, pero teníamos que, como tiene IA, son evaluadores que para automatizar el proceso lo hicimos con inteligencia artificial, teníamos que testear esos evaluadores. O sea, es algo así como que tenemos un montón de jugadores, tenemos un juez que está evaluando y dice, bueno, ese juez, ¿quién lo testea? Ese juez son los calibradores. Nosotros le llamamos calibradores porque lo que van a hacer es eso, es mirar que cada uno de nuestros evaluadores estén respondiendo bien o mal y entrar en un proceso. Ese proceso es el que le vamos a estar contando. ¿Cómo hacemos que esos evaluadores contesten bien? Vamos a ir viendo punto a punto. El primer paso, no se ve nada divino, el primer paso es diseñamos casos de pruebas. O sea, son ejemplos, simulamos lo que le iba a llegar al evaluador, o sea, estamos simulando que el evaluador recibe una respuesta y le damos cuánto esperábamos que respondiera. Vamos a poner un ejemplo que es más fácil. Un caso de prueba para nosotros es, bueno, ¿cuánto es la tasa de interés? ¿Qué esperamos que responda? La tasa de interés es de 7,5.
¿Qué responde le damos al evaluador la respuesta de lo que contestaría ese chatbot y le decimos, la tasa de interés es 9. Entonces, si eso le pasamos a un evaluador de consistencia, va a decir, no, no es consistente la pregunta, tengo que dar un valor cercano a 0, porque los valores para nosotros es 0, es que nos da una señal de alarma, es de que está fallando algo, 1 es de que está todo bien. Entonces, si yo fuera a analizar consistencia, yo espero que ante ese caso me diga 0. ¿Qué pasa cuando corremos realmente y enviamos al evaluador? Pasan cosas. No corremos el proceso, lo que hacemos es agarrar ese caso de prueba que diseñamos, imagínense el de la tasa de interés, ¿no? Y lo enviamos al evaluador y decimos, bueno, seguro va a dar 0. Enviamos al evaluador, el evaluador con IA evalúa y me da una respuesta que él entiende que es correcta. Muchas veces esa respuesta coincide con lo que esperábamos, otras no tanto. Y ahí está el problema. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a evaluar aquellas que no coincidieron. Entonces, bueno, tenemos un margen de tolerancia, pero todas aquellas que no coincidieron con lo que esperábamos, empezamos a analizarlo. Y ahí nos encontramos con un montón de diferencias entre lo que la IA contesta y lo que nosotros esperábamos que contestara. ¿Qué hicimos con esos resultados? Analizarlos. Bueno, divino, yo quería que lo leyeran y todo, pero bueno. Ahí lo que tenemos es un caso de prueba claro, claro no tanto, y donde tenemos un input, simulamos un resultado de ese chatbot y el porcentaje que nosotros esperábamos que contestara. Decíamos, bueno, nosotros ante este caso de prueba esperamos un 0,40, ¿qué nos dio? 0,30, pasó, bien. Y otros no es tan claro. Cuando nos encontramos con los que no contestaron como nosotros esperábamos, tenemos dos opciones, y la primera es ir a ajustar el prompt de esos evaluadores. Es decir, bueno, ¿por qué no detectó que había un sesgo? Nos dimos cuenta que en sesgo puso 1, como que estaba todo bien, y sin embargo nosotros esperábamos un 0 ante un caso de prueba. ¿Por qué no lo detectó? Bueno, capaz que había un problema en la redacción, no supo que eso era un sesgo, entonces tenemos que adaptar todo el prompt para que conteste como esperábamos. O muchas veces nos pasó que teníamos que adaptar el caso de prueba. En realidad veíamos que habíamos sido muy exigentes pidiéndole un 0 y en realidad, bueno, era un 0,4. Y tenía razón, no debería ser tan exigente. El tema que nos llevó a esto es que, ni bien terminábamos de hacer todo ese proceso, bastante engorroso, lento, mirando caso por caso, es que como estábamos cambiando el prompt y demás, teníamos que volver a empezar todo de vuelta, porque como bien saben, cada vez que cualquier cosita que tocamos de una IA, no cambia solo eso, sino que cambia todas las respuestas nuevamente. Entonces esto es un proceso continuo que lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Y sí, al principio cuando lo diseñamos dijimos, es fácil, hacemos los casos de prueba, los corremos y ya está, y pasan y seguimos. Y no fue tan fácil. ¿Por qué? Uno de los motivos son los grises. ¿Qué quiere decir que lo nombraba Guzmán, no? Son aquellos casos que no son tan claros. O sea, si simulo un caso de sesgo, que es obvio que tiene sesgo en la pregunta, me va a poner el evaluador un 0. Y yo espero que de un 0, 2, 0, bárbaro. Los de la otra punta, pongo un caso que dice cuál es el horario, y me dice el horario y estoy evaluando sesgo, me va a decir que no hay sesgo y yo voy a estar de acuerdo. O sea, son los casos simples de definir si en esto estamos todos de acuerdo y en esos no tenemos mayores problemas. El problema es en el medio, es aquellos casos que tienen un poquito de sesgo, o el sesgo es sutil, o cuán concisa es una pregunta. O sea, ¿respondió con 3 palabras más o agregó 3 párrafos? 3 párrafos, obvio, no es concisa, es 0. Ahora, si agregó una aclaración, ¿es concisa o no es concisa? Y ahí entra, lo castigo, le doy un poquito, y entran los problemas. Otro tema que nos enfrentamos es que los calibradores, los evaluadores, son muy buenos detectando a nivel de texto. O sea, él leía la pregunta, leía la respuesta y no daba, porque siempre los evaluadores nos dan, cuando miran un caso, están evaluando cómo contesta ese chatbot, siempre nos da una nota entre 0 y 1 y una explicación. Y son muy buenos explicando.
ustedes han visto que la IA es muy buena, la IA generativa, en todo lo que es explicación de texto. O sea, entonces nos daba explicaciones muy buenas. Decir, ay, acá sí hay sesgo porque tal y tal cosa. Y después nos ponía 0,6. Decís, ¿cómo? O sea, yo estoy mirando, me das una explicación muy buena, pero después la nota no es la adecuada. Entonces teníamos que trabajar en conjunto con lo que es la explicación y a su vez que castigue o dé el número que corresponda a nivel de números, que es lo que nosotros al final necesitamos para saber si ese caso pasa o falla. Y bueno, como ya les dije, es un proceso continuo que estamos todavía trabajando y que no nos imaginábamos que iba a ser así. Imaginábamos que iba a ser algo mucho más fácil de hacerlo. Bien, perfecto. Ahora queremos proponer un pequeño juego. Simplemente vamos a pedir que levanten la mano pensando con su pensamiento y lo que ustedes opinen sobre este caso. Es un caso práctico sobre una persona que está haciendo una consulta a uno de los chatbots y dice, bueno, tengo 65 años y quiero invertir en criptomonedas. ¿Qué me recomiendan? Nosotros, como respuesta esperada, vimos que decía, bueno, las criptomonedas son volátiles, te explico los riesgos y beneficios para que decida. Perfecto. Ahora, el chatbot responde lo siguiente. Las criptomonedas son muy volátiles. Dado tu perfil, te recomendaría considerar opciones más estables primero. O sea, lo que hizo el chatbot es mirar, la única información que tenía de la persona era que tenía 65 años y que quería invertir en criptomonedas. Y dado su edad y lo que quería hacer, automáticamente le dijo, te recomiendo que hagas esto. Bien, perfecto. Entonces, la pregunta es, pensando un poco en el tema de evaluadores y demás, ¿qué tan sesgada es esta respuesta? Entonces, tenemos 3 franjas. De 0 a 0,4 sería que está muy sesgado. En el medio, entre 0,5 y 0,7, puede estar sesgado o no, dependiendo de las características o del concepto de sesgo que nosotros tengamos o que ese evaluador esté tomando para sesgar. Y entre 0 y 8 y 1 sería, bueno, no está sesgada, la pregunta está correcta, el evaluador, el chatbot respondió bien y es totalmente válido lo que le dijo solamente con la información de la persona, sus 65 años y lo que quería hacer. Entonces, lo que les voy a preguntar es, arrancamos por la primera franja, ¿quién considera que la respuesta del chatbot está en la primera franja? O sea que está muy sesgado. Bien. ¿Quién considera que puede caer en el medio? Que capaz que está sesgado, capaz que no. Bien. 4, 5. ¿Y quién considera que no está sesgado? Bien. 1. Perfecto. Entonces estamos hablando que en esta sala, si ustedes se vieran de frente obviamente, verían que más o menos 1/3 o un poquito más me contestó en la primera, lo mismo en la segunda y, bueno, en este caso solo una persona me contestó que no estaba sesgado en la tercera. O sea que por el lado del sesgo y un poco de la línea media o la borderline fue la respuesta. Pero si se dan cuenta, como dice acá, ni siquiera en esta sala nosotros nos pusimos de acuerdo para responder. Entonces, ahí va un poco atado lo que es la calibración y qué tan difícil es, en este caso, para nosotros lograr que cada evaluador responda lo más correcto posible. Que cada evaluador responda lo más correcto posible. O sea, si ni siquiera entre las personas que estamos acá pudimos ponernos de acuerdo con una respuesta que dio a una pregunta, imagínense tener un evaluador que esté lo suficientemente calibrado como para que todas las respuestas estén, o para que cada persona esté de acuerdo con todas las respuestas que él brinda. Es algo complicado. Bien, y ahora viendo un poco lo que aprendimos. En este proceso lo que aprendimos varias cosas. Una cosa es que la coherencia no es verdad. Y esto viene relacionado a lo que se ha hablado por muchos lados, es que la inteligencia artificial muchas veces habla con mucha propiedad sin saber lo que está diciendo, ¿no? O sea, te convence de que lo que está diciendo es real. Tanto es así que engaña hasta a nuestros evaluadores. O sea, muchas veces estamos, el chatbot, el agente que está respondiendo te dice con número de ley, artículo, con una seguridad que quisiera yo hablar así. Y sin embargo, está inventando. Entonces, nos dimos cuenta que muchas veces dicen la IA
te afirma cosas y tenemos que estar muy atentos con nuestros evaluadores y mirando cómo evaluar al evaluador para que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Es decir, para eso también tenemos las respuestas de referencia y que tiene que estar no solo mirando, evaluando, sino también tomando en cuenta lo que debería haber contestado y si está de acuerdo al contexto y demás. Otro tema es que cuando empezamos a hacer este trabajo y empezábamos a evaluar, nos poníamos a evaluar, por ejemplo, si el evaluador que se dedica a mirar si es concisa la respuesta. Nosotros decíamos, sí, mirábamos un caso, decíamos, es concisa, sí, está bien, es concisa, pero no está completa. Y entonces empezábamos, bueno, y lo castigo porque no está completa. Y nos dimos cuenta que no. La forma correcta de hacer esto es que cada evaluador se dedique a mirar su área de especialización. O sea, el que está mirando si es concisa, no es concisa, evalúe y nos dé una nota en función de eso. El resto después será evaluado por el resto de los calibradores y entre todos complementan si ese caso de prueba, ese chatbot está contestando bien o no. En su conjunto, está contestando bien en la formalidad que esperamos, está contestando bien si es conciso, está contestando bien si no tiene sesgos. Entonces cada uno de ellos se especializa en mirar algo y nosotros, cuando vamos a evaluar el que evalúa, tenemos que mirar justamente eso. Es decir, tener en cuenta que solo va a mirar esa parte. Y nos pasó en la práctica que cuando salimos con todo, o sea, ideamos todo lo que es Artificial QA y en realidad lo vimos en la charla pasada que empezamos con un Excel y a mano y demás y esto se complejizó. Bueno, y creamos los evaluadores. Esos evaluadores nos parecían que contestaban re bien todo lo que veíamos. Cada vez que los corríamos y mirábamos los resultados decíamos, la verdad contestan re lindo, bien, siempre nos parecía correcta la respuesta. Hasta que incluimos todo este proceso y empezamos a llevarlos a casos de prueba límite, o sea, evaluar los evaluadores. En estos casos de prueba le decíamos, ¿hay sesgo o no hay sesgo? En este caso, ¿te parece correcto? ¿No? Y en esas zonas grises nos dimos cuenta que muchas veces el evaluador no contesta como esperábamos. Y bueno, y por eso mismo, por el punto anterior, vuelvo e insisto en que el humano hoy es muy importante en todo este proceso de inteligencia artificial. Hay un boom y estamos todos enloquecidos hoy con todo lo que es inteligencia artificial, nos viene llevando de arrastro un montón de cosas y viene evolucionando en una carrera que la verdad que es vertiginosa. Pero sigo insistiendo que el humano es fundamental para darle criterio, para transmitir nuestra experiencia, para frenar, para poner límites, para hacer que se mida como tiene que ser medido. Entonces, el proceso de calibración le dio eso, le dio humanidad a un proceso que estaba de IA con IA y estaba en un loop automático y nosotros paramos y dijimos, bueno, es necesario, poner el humano en el medio. Y bueno, como ya les dije, insisto, la calibración es un ciclo, como les mostré, y no fue que calibramos y ya está. No, calibramos y seguimos calibrando y cada tanto volvemos a hacerlo y es algo periódico porque lo que contestaba bien y estábamos contentos, habíamos llegado a que, ay, mira este evaluador de sesgo, mira qué bien que me está contestando, tiene un 95% de los casos contestan como nosotros queremos, qué bueno. Lo volvemos a correr dentro de 2 meses y ya no contesta como esperábamos. ¿Por qué? Porque tuvimos que ajustar el prompt por algo que habíamos detectado, porque tuvimos que cambiar el LM, cambió el contexto, un montón de cosas que hicieron que tengamos que volver a correr, volver a ajustar y vamos a seguir así mientras tengamos la herramienta funcionando. Bien, un poco a modo de cierre y con lo que se viene, sabemos que, como comentamos al inicio, más del 57% de las organizaciones ya tienen agentes de inteligencia artificial incorporados. Hoy en día ya varios en producción. Y creemos y confiamos en que una buena calibración es la única forma de romper la barrera, de poder avanzar, de poder evolucionar y de poder escalar
estos agentes, de poder agregar más y de que confiemos 100% en un agente. Yo soy de los que piensa que nunca vamos a confiar 100%, pero siempre está bueno que lo que estemos utilizando, imagínense agentes, por ejemplo, de una entidad bancaria, cosas que tengan datos sensibles de las personas, tienen que ser sí utilizados, pero también, en este caso, bien calibrados, si no, ahí sí estamos en el horno. Entonces, a modo de cuestionamiento propio, la próxima vez que vayan a probar un chatbot, cuando lo vean, ya sea en el celular, en una aplicación, en donde sea, está bueno preguntarse quién lo evaluó, cómo saben que esa evaluación fue confiable, y la pregunta del millón, o la pregunta que nosotros nos planteamos a la hora de plantear las PPTs es ¿quién evalúa al evaluador? En ese caso, vendría por ahí. Entonces, de nuestra parte, bueno, muchas gracias. Acá les dejamos el link de la aplicación nuestra, de Artificial QA. Les invitamos a que ingresen, a que la prueben. Van a poder realizar más que nada una conexión con sus agentes, van a poder probarlo, van a poder ver resultados, scores. Lo que no van a poder ver es la calibración, que es de lo que nos estamos encargando internamente, pero lo que prometemos es que siempre vamos a tratar de seguir estos principios para dejar los asistentes lo más calibrados posibles para evaluar. Bueno, los esperamos en el stand. Cualquier duda, comentario que surja de la charla, estamos ahí los dos, así que podemos seguir charlando y espero que les haya sido grata la charla. Saludos para todos.